Aquí veremos la continuación de los asedios más sangrientos de la Alta Edad Media, en este caso sería de la plena Edad Media. Para final del siglo XIII hubo problemas de sucesión en Escocia, al final el rey inglés Eduardo I puso un candidato al trono y evitó una guerra civil. Pero las relaciones empeoraron ya que Eduardo consideraba que el rey de Escocia era su sirviente feudal. Después de unos años, unos nobles escoceses atacaron el norte de Inglaterra. Después de esto Eduardo comenzó la conquista inicial de Escocia. En esta primera fase se movía hacia la ciudad de Berwick. Este era un punto comercial muy importante y una de las ciudades más pobladas de Escocia. La ciudad estaba al mando de William de Hardy. Aparte de estar situada cerca a un río, tenía un foso, un terraplén, una barricada de madera, además tenía un castillo. Mientras que el grupo sitiador estaba dirigido por Eduardo, el rey envió barcos pero su ataque falló. Viendo esto y al estar preocupado por su flota, atacó ya que los escoceses estaban ocupados atacando las tropas y barcos ingleses. El rey envió a sus soldados con insignias similares a las de los escoceses y el truco funcionó, ya que algunos soldados ingleses se metieron y empezaron a atacar encontrando poca resistencia. La única resistencia fue la de los mercenarios en una torre, pero ya hacia la noche estaba quemada. Los ingleses luego masacraron a todos los que vieron no discriminando entre sexo y edad. Los números fueron a lo mínimo 4.000, y a lo máximo de 17.000 personas, pero dos citas nos dicen que el número fue aproximadamente 7.000 personas. Estas dicen la sangre estaba por las calles. Los ingleses tomaron el castillo, tras lo cual William se rindió, y su vida y la de su guarnición se salvaron. Eduardo continuaría conquistando Escocia, cometiendo varias atrocidades, y tomando la gran parte del sur del Reino del Norte, y los escoceses bajo William Wallace, y especialmente Roberto Bruce continuarían la lucha por la independencia de Escocia. Después del asedio de Constantinopla el Imperio Romano sobrevivió su colapso. Aún así, los califatos trajeron muchas humillaciones al imperio, y sus aliados en el asedio siendo los búlgaros se volvieron sus enemigos, expandiéndose trayendo más derrotas humillantes al imperio. A cierto punto expandiéndose por casi todos los Balcanes, pero como mencionamos en el anterior video, desde el siglo X debido a la decadencia del califato, el imperio otra vez fue a la ofensiva. Después de la muerte de Romano el II, Nicéforo Focas y Juan el I tomaron el poder, derrocando a los musulmanes y expandiéndose al oriente, reconquistando tierras perdidas desde el siglo VII. Y Juan el I debido a la diplomacia hizo que un ejército ruso invadiese Bulgaria, y este lo derrotó dejando al país débil. Aún así, no fue hasta el gobierno del emperador Basilo II, donde la última campaña contra el imperio búlgaro comenzó. En esta última guerra ambos romanos y búlgaros tuvieron grandes victorias y ambos, en especial los romanos, cometieron grandes atrocidades. Finalmente para 1018 Roma conquistaría Bulgaria, tomando los Balcanes después de perderlo por casi 400 años. Para su muerte en 1025 Basilo dejaría el imperio en su segundo auge, pero después de su muerte una serie de 3 emperadores incompetentes tomarían el poder. Durante el gobierno de Miguel el IV, debido a los altos impuestos un búlgaro llamado Pedro Delian se rebeló en 1040. En unos meses tomó gran parte de los Balcanes derrocando a ejércitos romanos. A pesar de ciertos problemas con otro líder, Pedro fue tan exitoso que otro noble búlgaro llamado Aluciano quiso unirse a la rebelión. Pedro, a pesar de sus sospechas, lo aceptó y le dio un ejército de 40.000 hombres para que tome la ciudad de Tesalónica, lugar en que Pedro derrotó a las fuerzas del emperador. El encargado de las defensas llamado Constantino se preparó para el asedio. Este duró casi una semana. A pesar que los búlgaros tenían catapultas y otras máquinas de asedio, todos sus ataques fueron repelidos. Después los defensores de la ciudad salieron a atacar a los búlgaros, tomándolos por sorpresa. Entre los soldados romanos estaba posiblemente un régimen de la famosa Guardia Varega. Los búlgaros fueron tomados por sorpresa y sus defensas colapsaron. En la retirada murieron 15.000 búlgaros. Alucian regresó humillado y traicionó a Pedro, que fue derrotado pocos meses después. La rebelión sería derrotada. Aún así, la decadencia del imperio romano continuaría. Desde la muerte de Basilio II, el Imperio Romano tuvo varios emperadores incompetentes, causando 50 años de decadencia monetaria y militar. Hasta teniendo una guerra civil después de la desastrosa batalla de Manzikert, y tan solo 10 años después de esta toda Anatolia había caído.
Los normandos que habían completado la conquista del sur de Italia el mismo año, viendo la debilidad del imperio, Roberto Guiscardo y su hijo Bohemundo reunieron aproximadamente 15.000 hombres, incluyendo los famosos caballeros normandos. Con su flota conquistó Corfú, y con eso una fuerza empezó a marchar, y otros continuaron por el mar y perdieron algunas naves en una tormenta. A pesar de esto, los normandos llegaron a Dirraquio. El nuevo emperador romano Alejo Comneno contactó al dux de Venecia para que lo ayude y este lo hizo, enviando una flota para destruir la flota normanda, dejando a los normandos sin conexión a Italia. Después de la destrucción de su flota, Roberto atacó la ciudad varias veces, pero los defensores resistieron y contraatacaron. Pasó el tiempo y la pérdida de su flota trajo las consecuencias. La historiadora Ana Comneno dice: los hombres de Dirraquio atraparon a los que salían de las trincheras de Roberto para buscar comida o cualquier otra cosa, sus hombres comenzaron a sufrir de hambre, y además de esto, el clima inclemente del distrito les hizo un gran daño. De modo que en el transcurso de 3 meses se dice que perecieron un total de 10.000 hombres. La misma enfermedad también atacó a las fuerzas de caballería de Roberto y destruyó a muchas. En la caballería, cerca de 500 condes y los hombres escogidos más valientes fueron arrastrados por la enfermedad y el hambre, mientras que en las filas inferiores perecieron innumerables jinetes. Alejo Comneno llegó con su ejército, que estaba compuesto parcialmente de mercenarios, entre estos la Guardia Varega. Cuando el emperador llegó hubo un debate, los generales más experimentados dijeron que deberían hacer un asedio, y ataques pequeños contra los normandos que estaban ya en problemas, pero los generales más jóvenes ganaron y fueron contra los normandos. El 18 de octubre ambos reunieron sus ejércitos para la batalla. Después de unas maniobras los ejércitos chocaron, y empezaron a luchar con ningún ganador aparentemente, hasta que los varangios forzaron a parte del ejército normando a huir, mientras que otros bandos lucharon, pero los varangios los persiguieron por mucho tiempo y se cansaron. Viendo esto, Guiscard envió una parte de su fuerza atacando a la Guardia Varega por su espalda, causando muchas bajas. Los pocos varegos que quedaban huyeron a la iglesia del Arcángel Miguel. Y los normandos inmediatamente prendieron fuego a la iglesia, y todos los varegos perecieron en el incendio. Mientras tanto, Jorge Paleólogo salió de Dirraquio, pero no pudo salvar la situación. Viendo esto, 7.000 hombres incluyendo parte de los mercenarios abandonaron la batalla. Viendo que los romanos estaban débiles, Guiscard envió su caballería pesada contra el centro romano, rompiéndolo, y obligando a Alejo a huir. Este luchó con su guardia, aquí el emperador casi muere, apenas escapando, perdiendo mucha sangre. La batalla fue un desastre con el emperador perdiendo aproximadamente 5.000 hombres, los normandos también sufrieron pérdidas altas durante la batalla, pero con su victoria Guiscard regresó al asedio de la ciudad. Este duró otros 4 meses hasta que febrero de 1082, después de a lo mínimo 15.000 muertes en ambos bandos, Roberto entró cuando un italiano abrió las puertas de la ciudad. Los normandos continuaron sus campañas. Y parecía que la caída del imperio romano era inminente.